Muy buenos días tengan cada uno de ustedes en esta hora. Quiero que compartamos un tema maravilloso el día de hoy, muy importante, es de vital importancia, un tema donde se ha mal interpretado, se ha mal enseñado o se ha mal entendido con referente a este tema de si debemos de guardar el día de reposo, obedecer el día de reposo o no. O sea, está en la Biblia cuáles son las consecuencias. Hay bendición por hacerlo y qué pasa si yo no lo hago, porque se ha entendido entre las demás comunidades o iglesias de que el día de reposo no se debe de guardar, que eso es solamente para Israel, solamente ellos son los que deben de hacer esto, no es para el mundo entero. Entonces yo quiero prácticamente hoy en este video romper ese mito, romper esa enseñanza, enseñar lo que solamente la escritura dice y no interpretaciones de hombres, sino lo que la escritura, ¿qué dice la escritura concerniente al día de reposo? ¿Fue en realidad cambiado el día de reposo? ¿Fue el día de reposo o el séptimo día, día de reposo, como se le conoce, el sábado, reemplazado por otro día, por el octavo, o por el primer día de la semana, o por el domingo? Fue reemplazado, fue orden del Eterno que se reemplazara y se cambiara y ya no se guardara el día de reposo. ¿Qué dice la Escritura? Recordemos algo. Nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando decimos que obedientes a la palabra de Dios, que debemos de ser obedientes, nos referimos a obedecer todo lo que el Padre nos mandó que hiciésemos. Cuando el Padre nos dio una orden de hacerlo, nosotros tenemos que obedecer y hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Pero también nos dijo que habían cosas que no hiciéramos, entonces tenemos que obedecer a las cosas que Él también nos dijo que no hiciéramos. Hay que hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos, que está en su palabra, pero también hay que dejar de hacer las cosas que el Eterno nos dice que dejemos de hacer, que también están escritas en la palabra de Dios. Eso se llama ser obedientes a la palabra de Dios. Por lo tanto, yo quiero que veamos este tema del día de reposo. Hay que guardarlo. ¿Por qué guardamos el día de reposo? ¿Qué consecuencias hay si yo dejo de guardar el día de reposo? No es que seamos sabáticos o del séptimo día, no. Porque cuando nos llaman que somos sabáticos o que somos del séptimo día, no están ofendiéndonos a nosotros, no nos están poniendo nombres a nosotros porque nosotros no establecimos esta orden. La orden de guardar el día de reposo, de guardar el séptimo día, es una orden directa del Eterno, del Padre, el creador de todas las cosas. Él fue el que salió o se le vino a su mente, a su deseo de que guardáramos el día de reposo. No por cierto tiempo, sino por nuestras generaciones. Una orden que está imprentada, escrita en la palabra del Eterno, tanto en la ley de Moisés como en los profetas y como en el pacto renovado o el, ¿cómo le llamamos? Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la orden está en pie. Pero no quiero que lo oigan de mí, sino que quiero que lo leamos a través de las Escrituras. ¿Cómo inició esto? ¿Cómo es que el Eterno establece un día para que nosotros vengamos a adorar, para que nosotros vengamos a congregarnos, a darle gracias al Eterno? Él escoge un día, el cual Él decidió que fuera el día séptimo. Y no es como dicen algunos que todos los días son santos. No, no dice eso la Escritura. Eso es un invento de los hombres. Porque la Escritura, la palabra de Dios, me enseña a mí que Él solamente santificó un día. Y el día que Él santificó fue el día séptimo. Así es que vayamos a través de las Escrituras y analicemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que el Padre nos dio a nosotros que hiciéramos y qué cosa el Padre nos dijo que no hiciéramos. Vamos a ver lo que dijo el Padre que hagamos y las cosas que no debemos hacer.
Pero esto lo vamos a hacer a través de las Escrituras y vamos a ir hasta el comienzo de todas las cosas en Bereshit o Génesis capítulo 2 del verso 1 al 3, donde la orden del Eterno comienza. Y dice en la creación que Él está todavía por terminar, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim el día sexto la obra que hizo y reposó al día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó al mismo día, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Si podemos ver, aquí la escritura no dice que santificó todos los días. Aquí podemos ver y estamos leyendo lo que es la palabra del Eterno sin agregar absolutamente nada, ni interpretar textos en absoluto. El verso 3 dice que él bendijo, Elohim, Dios, el Eterno, bendijo al día, no a los días, sino a un día, y ese día era el día séptimo. Y a ese día séptimo también lo santificó. Además de bendecir el día, lo santificó. En algunas versiones, tal vez vas a encontrar en el versículo 2, que dice que acabó Elohim en el día séptimo. Pero esa es una traducción errónea, porque él no terminó de hacer su obra en el día séptimo. Y eso lo podemos corroborar con Éxodo 20, que él acaba toda la obra que él hizo, toda su creación, la terminó en 6 días. Y por eso vamos a encontrar que dice que en 6 días, dice, trabajarás 6 días, porque en 6 días el Eterno terminó toda obra que tenía que hacer y descansó al séptimo, tal como lo dice en el versículo 3 aquí. Que bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué lo santificó y lo bendijo? Porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Es interesante. Entonces, cuando el Eterno establece aquí el día séptimo, cuando Él bendice, cuando Él santifica al día séptimo, no está el pueblo de Israel. No hay un pueblo israelita aquí para decir que Él establece ya un día, lo bendice, lo santifica para que Israel lo guarde. Aquí no está Israel, aquí lo que está es Adán y está Eva. Entonces, ¿para qué estableció este día el Eterno? Son preguntas que deberíamos de hacerlo. ¿Para qué? Okay, ¿debemos guardar este día nosotros? ¿Fue para nosotros esta orden? Si esta orden nació en los 5 libros de Moisés, donde está el pueblo de Israel, pero no solo el pueblo de Israel, sino que también hay otras generaciones, otros pueblos, otras razas en medio del pueblo de Israel. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 20, Shemot 20, 8 al 11. Capítulo 20 del versículo 8 al 11. Mira lo que dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Okay? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esta es una orden directa del Padre. Ya vamos a ver las consecuencias o el por qué deberíamos de guardar este día. No es invento del hombre. Mas el séptimo día es de reposo para el eterno Adonai, tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, y ahí en azul yo le puse, ni el extranjero, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, que habita dentro de tus puertas, que está dentro de tu territorio. Tampoco el extranjero que está dentro de tu territorio. Él tampoco puede trabajar en esos 6 días. También él tiene que guardar el día de reposo, o el día séptimo, el día de reposo, también el extranjero que habite dentro de las tierras de Israel o dentro del pueblo de Israel, también está la orden para que él guarde el día de reposo. Tanto Israel como el extranjero deben de guardar el día de reposo. Los dos, Israel y los extranjeros que habiten ahí. Así es que si tú portas una Biblia que habla del pueblo de Israel y has abrazado al Dios de Israel, al Dios de los israelitas, al Dios que sacó a los hebreos de Egipto,
estás también obligado a hacerlo. No suena tal vez correcto la palabra obligado, pero estás supuesto a también descansar en el séptimo día, como dice en el verso 10, el versículo 10, más el día séptimo es de reposo para el Eterno. Por eso el Eterno bendijo al día séptimo, lo bendijo, lo santificó, porque es el día del Eterno. A esto se le conoce como el día del Eterno, el día de Adonai, ¿verdad? Así es que el 11 dice, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuevamente aparecen las dos frases, lo bendijo y lo santificó el día del séptimo día, el día de reposo. Ok, ahora el 11 dice, ¿en cuántos días acabó la creación? Dice que en 6 días hizo toda la creación. Imagínate, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Tanto las cosas que hay en el cielo, que son las aves del cielo, tanto las cosas que hay en el agua, que son los peces del mar, y tanto las bestias que se arrastran y caminan por sobre de la tierra, incluyendo al ser humano. Todo lo terminó en ¿cuántos días? Dice el verso 11, en 6 días. Por eso es que tú tienes que corregir en Génesis capítulo 2, versículo 2, tienes que corregir que dice que en 7 días acabó toda la obra. Aquí dice que en 6 días acabó toda la obra. Y así es como se corrigen los versículos o pasajes de las Escrituras que tal vez se suena como contradictorio, pero en realidad no es una contradicción, sino que fue una mala interpretación de la Escritura. Acordémonos que todo esto fue escrito en hebreo. Entonces, para cuando se cambió de hebreo a griego, hubo unas complicaciones porque se entiende que el traductor no comprendía mucho el hebreo. Entonces, pero, de todas maneras, el punto aquí es que la orden está aquí. La orden está aquí de guardar el día de reposo, no solamente tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, sino también el extranjero que está dentro de tus puertas. O sea que es para todo el mundo. El día de reposo, el Eterno lo estableció para el mundo entero, que todos se congregaran en el día de reposo. O sea, que cada ser viviente reconociera en el día de reposo, en el séptimo día, que reconociera y viniera a darle gracias al Eterno por darle aliento de vida, por darle techo, por darle que comer, por darle las bendiciones que le ha dado, las fuerzas que le dio para trabajar. Entonces el Eterno manda a que un día, que sería el séptimo día, que todos descansen de sus trabajos, de sus preocupaciones y vengan en ese día a darle gracias al Eterno y que descansen de todas las obras, de cualquier trabajo que tú tengas, y vengas a descansar en el Eterno y congregarte con los que se congregan y a bendecir y alabar su nombre, porque Él bendijo y santificó ese día para santificar al hombre que se congregue en ese día, para bendecir al hombre que se congregue en ese día. No está hablando solo del pueblo de Israel, está hablando del mundo entero. Entonces la orden es que trabajemos 6 días y que le entreguemos por lo menos un día. Y el día que le tenemos que entregar no es el día que nosotros querramos, es el día que Él demandó que lo hiciéramos. Y hay muchas consecuencias y razones por las cuales nosotros debemos de obedecer este mandato que está en las Escrituras. En el libro de Bereshit capítulo 2:2 dice que acabó el Eterno el día séptimo, la obra que hizo, y reposó al día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí es donde yo digo que hay que corregir cosas que las Escrituras pues no compaginan con los demás textos. El Eterno no acabó en el día séptimo. Si lo podemos ver en el verso 10 de Shemot 20, verso 10, dice que el Eterno dice reposó en el día séptimo de todo lo que había hecho. Él reposó en ese día, pero no dice que Él acabó en 7 días. El verso 11 dice que en 6 días es que Él acabó toda la obra que Él había hecho. Pero en Génesis capítulo 2:2 dice que en el séptimo día Él acabó la obra de sus manos.
las cosas que tenía que hacer. O sea, son detalles muy pequeños que se deben de entender. Por esa razón es que comienza la gente a ver que no es el séptimo día para el Eterno, sino el octavo, porque ya vienen a querer como que cambiar un poco o malinterpretar los textos. ¿Por qué debo de guardar el día de reposo? Shemot, Éxodo 31, verso 12 al 17. ¿Por qué debo de guardar el día de reposo? Habló además el Eterno, Adonai, a Moshe, diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico. ¿Para qué guardamos o por qué debo de guardar el día de reposo? Porque si queremos ser santos o ser santificados, como lo dice este versículo, si queremos ser bendecidos, si queremos ser santificados, es que el Eterno manda que guardemos sus días de reposo, todos sus días de reposo. O sea, cada vez que llegue el séptimo día o el día de reposo, nosotros tenemos que congregarnos. ¿Para qué? Para ser bendecidos y para ser santificados. Por eso es que se le llama la congregación de los santos. ¿Por qué es la congregación de los santos? Porque se congregan en el día que el Eterno mandó que se congregaran. El Eterno no mandó que nos congregáramos todos los días. Y si lo hacen, perfecto, pero en especial el día de reposo. O sea, yo puedo congregarme toda la semana, pero si el día de reposo yo no me estoy congregando, estoy prácticamente desobedeciendo la orden del Eterno. Ok, muchos dirán, pero yo trabajo, a mí me obligan a trabajar ese día, so yo no me puedo congregar ese día porque me obligan. Bueno, eso es algo diferente. Que tú pues se te obligue a que trabajes porque tu patrón te exige que trabajes sábado, porque tu patrón te exige que tienes que presentarte al trabajo en ese día. El Eterno sabe y entiende todas esas cosas. Por eso no te puede obligar a congregarte en el día de reposo si estás bajo el yugo de esclavitud de un empleador. Él entiende. Recordemos que el pueblo de Israel o los hebreos, estando en Egipto, no podían guardar el día de reposo por estar bajo el yugo de Faraón. De la misma manera, Daniel, cuando estaba en Babilonia, tampoco podía guardar el día de reposo por estar bajo un régimen que no obedecían a estas leyes del Eterno, a estas instrucciones. Por ende, nosotros también estamos en el exilio, no estamos dentro de Israel, pero estamos en el exilio donde se nos obliga a trabajar en el día del Eterno, en el día de reposo, el séptimo día. Se nos obliga. Pero los que no están bajo ese yugo, los que están libres de congregarse, lo deberían de hacer. Y los que trabajan, cuando van a trabajar en el día de reposo, deberían de ir anhelando congregarse en ese día, porque ya lo vamos a ver como lo dice en el libro de Isaías, que con solo tú desear congregarte en ese día, tú serás recogido de donde tú estés. El Eterno dice, te recogerá de donde estés en el planeta Tierra, te recogerá y te traerá a su casa. Y su casa es Jerusalén, ¿verdad? A los que anhelen congregarse en el día, anhelen, ¿por qué anhelan? Porque no pueden congregarse, pero desean congregarse, pero sus patrones no les dejan. Isaías 56, a los que anhelen congregarse en mi día de reposo, yo los recogeré de los 4 puntos de la tierra y los traeré a mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración, no dice para Israel solamente, sino que será llamada casa de adoración para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las tribus, para todas las razas, para todas las lenguas. Todos los que anhelen congregarse en el día de reposo. Eso es una profecía. Y recordemos que las profecías no pueden fallar, porque son profecías que las dio el Padre. Por tanto, una profecía que el Padre ha dado es una palabra fiel y verdadera, ¿verdad? Es algo que se va a cumplir, es algo esencial que no va a fallar. Es una promesa. Imagínate, por guardar el día de reposo, incluso por anhelar guardar el día de reposo, aunque no lo puedas hacer, pero anhelas hacerlo, con solo el hecho de anhelar hacerlo,
tú ya estás en el plan de ser recogido de los 4 puntos de la tierra y ser llevado a la casa del Eterno, a la casa de Dios, en Jerusalén. El verso 14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Por eso es que nosotros somos santos, porque el día es santo, el día nos santifica a nosotros, como lo acabábamos de leer en Éxodo 20. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Aquí deberían de surgir muchas preguntas, pero debido al tiempo yo voy a reducir mis palabras y voy a encerrarme en esta pregunta. El que lo profane de cierto morirá. ¿Por qué es que hoy en este tiempo no muere la gente? Y muchos quebrantan el día de reposo, incluyendo personas de raíces hebreas, a veces quebrantan este mandamiento. Y tú vas a poder decirme muchas leyes que no están escritas en las escrituras, pero que se te han enseñado. No puedes encender un foco, la luz de tu casa, tienes que vivir en la oscuridad. No puedes manejar, no puedes, y empiezan a dar una serie de ordenanzas que el Padre no ha establecido en la escritura. Son leyes rabínicas que no tienen nada que ver con las escrituras. En la escritura no vas a encontrar manejar, en la escritura no vas a encontrar encender un foco, pero alguien me va a decir, no, pero es que no puedes encender fuego. Una cosa es encender fuego y hay que ver qué implica encender fuego. Y otra cosa es pasar fuego de donde ya existe fuego a otro punto en tu casa. No estás encendiendo fuego, solo estás pasando fuego de un punto a otro. Encender es ir a cortar la leña, dar inicio a que la madera comience a quemarse, estar al pendiente de que el fuego ese no se apague hasta que esté totalmente en toda su fuerza. Eso implica encender fuego. Pero si ya tienes fuego, ya no estás encendiendo fuego, porque ya lo tienes encendido. Solo pasas fuego de un punto a otro. Y eso no es encender fuego, eso es pasar fuego. Lo que está prohibido, la obra, el trabajo que está prohibido hacer en el día de reposo son cosas nuevas. Eso está prohibido en las escrituras, hacer cosas nuevas. Por ejemplo, no tengo una silla, vengo yo en el día de reposo y voy a hacer una silla. Eso está prohibido. Obra alguna son cosas así. Ahora, si hay algo que por hacer esa obra yo voy a salvar la vida de alguien, tanto ya sea de un animal como de una persona, son obras del bien. Eso está justificable dentro de las escrituras y por motivo de tiempo tal vez no pueda leer esos textos, esos pasajes, porque son muchas las ordenanzas. Aquí no están todas, solamente lo que habla, dice que el que profanare el día de reposo de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Obra alguna, obra de artífice, pero tú lo que ya tienes, tú puedes trabajar con lo que ya tienes. Lo que no puedes hacer es obras nuevas, o sea, crear cosas nuevas, pero puedes vivir de lo que ya tienes. Por eso que tienes que prepararte un día antes para ese día. Lo que tengas que cocinar, lo cocinas un día antes y en el día de reposo lo que tú haces solamente es calentar la comida. Alguien dijo, no, pero estás encendiendo la estufa. ¿Y qué tal la estufa es eléctrica? No, pero igual estás encendiendo fuego. Recuérdate que en tu casa todo el tiempo tienes electricidad. No estás encendiendo la electricidad, lo que estás haciendo es pasando corriente de un punto a otro. No hay una razón para decir que estás creando electricidad. Tú no estás creando electricidad. Tu casa ya tiene electricidad. Todo el tiempo, 24/7, tu casa tiene electricidad. Tu casa tiene gas 24/7. Todo el tiempo. No estás encendiendo fuego, estás pasando fuego de un... Lo que tú no puedes es cocinar un alimento nuevo en el día de reposo, pero sí puedes recalentar lo que hiciste un día antes, porque hay mucha controversia en cuanto a esto, en que, bueno, es que los judíos comen helado. ¿Qué cosa comen helado si no hay comida? No, la que cocinaron un día antes se la comen helada ese día. Son leyes rabínicas que no tienen sentido, no van a la escritura. Ya vamos a ver los textos donde el Eterno dice
de que en el día de reposo lo único que tú puedes cocinar es lo que te vas a comer. Pero hay mucho para mirar. El verso 15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Encontramos 2 veces la palabra ciertamente morirá. El que lo profane, el que lo quebrante. El que no guarde el día de reposo ciertamente morirá. El que no lo guarde, o sea, el que tiene el tiempo de hacerlo y no lo hace. Porque de lo contrario, Daniel hubiera muerto porque no guardaba el día de reposo cuando estaba en el exilio. Es una orden directa del Eterno. ¿Por qué no murió Daniel estando en el exilio? Él anhelaba este día, pero estaba siendo obligado a no guardarlo. Los hebreos, de la misma manera, cuando estaban en Egipto, también ellos no guardaban estas leyes porque estaban en esclavitud. Por eso es que hay que volvérselos a enseñar. Por eso cuando Nehemías regresa también, Esdras, cuando regresan del exilio, comienzan otra vez a reinstruirlos nuevamente en todas estas ordenanzas, en el día de reposo, y a explicarles nuevamente, ok, hoy sí ya estamos en Jerusalén, hoy ya estamos en Israel, en la Tierra Santa, todo aquel que no haga todas estas instrucciones morirá. O sea que estando en el exilio, por eso es que la gente no se muere, porque estamos en el exilio. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando venga el Eterno a recoger a su pueblo, solamente va a recoger los que anhelen congregarse en ese día. O sea que si tú no trabajas, si tú no estás llamado o obligado a trabajar en el día de reposo y tienes el tiempo de hacerlo, pero no anhelas en tu corazón hacerlo y no lo haces, no pienses ser recogido para ser llevado. O sea, el llamado rapto. Tú no vas a ser levantado y llevado a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no anhelas ese día. Porque en ese día es que va a ser el recogimiento del Eterno. Ya lo vamos a leer en la Escritura. No es una interpretación mía, sino es lo que la Biblia o la palabra de Dios dice. O sea, somos obedientes a la palabra de Dios, hay que obedecer lo que Él dice que hagamos, hay que hacerlo. Y lo que no debemos hacer es lo que el Padre no le agrada. O sea, lo que el Padre dijo sí, hagámoslo. Y lo que el Padre dijo no, no lo hagamos. Entonces, el día de reposo, el Padre dice, guárdenlo. ¿Por qué? Porque el que lo guarde es el que yo voy a reconocer como mi pueblo. Como lo dice en el verso 13. Dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que los santifico. Él nos santifica cuando nos congregamos en el día de reposo, de acuerdo a esta palabra. ¿Quiénes son llamados los santos de Dios? Los santos de Adonai son los que guardan los días de reposo, los días del Eterno. Si nos van a llamar sabáticos, es al Padre que le están diciendo que Él es el sabático, porque Él es el que nos dio la orden de guardar sus días de reposo, porque es señal entre el eterno Dios y nosotros, su pueblo, por generaciones. Esa es la señal. Entonces, ¿y qué pasa cuando guardamos el día de reposo? Dice, es el Adonai quien nos santifica a nosotros. Por eso es que los que se congregan en el día de reposo son llamados santos. ¿Por qué son santos? Porque se congregan en un día que el Padre santificó. Se llama el día de reposo, el séptimo día. El verso 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Acordémonos que lo que leíamos en Éxodo 20, cuando encierra a Israel, encierra incluso hasta sus extranjeros que están dentro del pueblo o del territorio de Israel. Si tú abrazas una enseñanza, una doctrina, una creencia israelita bajo una Biblia que habla del pueblo de Israel, del Dios de Israel, el Dios de Israel es el mismo Dios de todas las generaciones, de todos los pueblos, de todos los idiomas y de todas las razas. O sea, no hay un Dios diferente que un Dios para Israel y un Dios para los gentiles, un Dios para los extranjeros. No, es el mismo Dios, el mismo que nos creó a nosotros. Él creó a todo ser humano. Somos creación del Eterno.
Tal vez no todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos creación. Somos creados porque Dios, el Eterno, nos creó a todos los seres humanos. Pero solamente los que guardan, obedecen la palabra o la orden o las instrucciones de Dios son los que son llamados santos de Dios. Son los que son llamados hijos de Dios. Los obedientes a su palabra son los llamados hijos de Dios. El verso 17 repite lo que dijo en el verso 13. Éxodo 31, 17 dice, señal es no por un tiempo, para siempre, entre mí y los hijos de Israel. Recordemos que cuando dice hijos de Israel incluye a los extranjeros que también lo hagan. Porque en 6 días el Eterno, Adonai, hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Lo vuelve y lo confirma nuevamente en el 17, que el Eterno no acabó en 7 días, acabó en 6 días, dice aquí. En 6 días. Entonces, es señal por siempre. Esta es la señal. Este es el sello que tienen los hijos del Eterno. Los hijos de Dios tienen una señal, una marca en ellos. Y la marca de ellos, así como el anticristo tiene su marca y marca a su gente en la mano y en la frente, así también el Eterno ha marcado a los que son sus hijos, a los que son su pueblo, a los que son sus santos, o sea, los santos de Dios o los llamados a ser santos, como dice Pablo, tienen una marca, tienen una señal. Y esta señal, de acuerdo con Éxodo 31, es el día de reposo, es el 7º día. El día en que el Eterno, Adonai, reposó. Esta es la señal que tenemos que tener. Esto es lo que Pablo dice allá en sus cartas, que nosotros tenemos el sello del Eterno. Desde que nosotros creímos y obedecemos a Dios, aceptamos a su Hijo, Yeshua el Mesías, nosotros venimos a ser sellados con el Rúa, con el Espíritu de Santidad, porque el Espíritu de Santidad nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la justicia? La verdad es, tu palabra es la verdad. Las Escrituras. ¿La justicia cuál es? La justicia es que el Padre quiere que te congregues en el día de reposo para marcarte, para que cuando Él venga a recoger a su pueblo, tú estés dentro de los que están marcados, dentro de los que están sellados, dentro de los que tienen este sello. Y hasta en las congregaciones cristianas cantan un cántico que está basado en las Escrituras. Que el que tiene este sello, le dice el Eterno que limpie su alma de toda maldad. ¿Verdad? Eso está en Apocalipsis. Que tienes que tener el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? De acuerdo con Éxodo, Shemot, capítulo 31, verso 17, que la señal para siempre entre mí y los hijos de Israel es entre yo, el Eterno, y todos los israelitas y los que se congreguen, que estén dentro del territorio de Israel, o las creencias o enseñanzas israelitas, será la señal por siempre. ¿Cuál? El 7º día, el día de reposo, el día, y te lo especifica y te dice el día en que cesó y reposó de hacer todas las obras. O sea, tú te congregas en Shabbat, tú te congregas en el 7º día, el día de reposo, no solamente te va a santificar, sino que, imagínate, te va a santificar, te va a bendecir e incluso te va a marcar. Y por si fuera poco, te va a recoger de entre todos los pueblos cuando Él venga y te va a llevar a la nueva Jerusalén, a lo que tanto nosotros hemos anhelado y hemos deseado, estar en la casa del Eterno, porque su casa será llamada casa de adoración, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Interesantísimo. Ahora, hemos sido sellados, como estábamos hablando. En Efesios capítulo 1, verso 13, habla lo siguiente, y este es el apóstol Pablo, Rab Shaul, o Saulo de Tarso, o sea, como lo conozcamos. En Éxodo 1:13 habla y dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ok, notemos algo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, cada vez que encontramos la Torá de Adonai, se le cambió por la palabra de verdad. Y ya sabemos
¿Qué cosa es la verdad? Tu palabra es la verdad. ¿Y cuál es esa palabra? Son los 5 libros de Moisés, o sea, la ley de Dios. Pero para querernos un poco cambiar, pusieron así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y cuando dice habiendo oído la palabra de verdad, no se refiere a que predicaban del Nuevo Testamento los apóstoles, porque cuando esta palabra surgió, Pablo todavía no termina de escribir sus cartas y Juan todavía no recibe el libro de Apocalipsis. No habían oído todavía el libro de Apocalipsis, ni tampoco habían oído de las cartas de Pablo, porque Pablo apenas comienza a escribir esta carta de los Efesios, ni todavía se las ha mandado, pero ya está escribiéndoles y mandándoles a decir que ya han oído la palabra de verdad. ¿Cuál sería esa palabra de verdad? Lógico que sería la ley y los profetas, que es lo que el Mesías Yeshua predicaba, la ley y los profetas. Hay una gran evidencia en cuanto a ello. Entonces, dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la Torá de Moshe, el evangelio de vuestra salvación, porque eso es la palabra de Adonai, el evangelio, o las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en eso, en la ley de Dios, en las buenas nuevas, en el evangelio de salvación, fuiste sellados con el espíritu de santidad de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿De qué promesa estamos hablando? O sea, fuimos sellados con el espíritu de santidad de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Si te congregas en el día de reposo, serás bendecido. Él ha prometido bendecirte. Él ha prometido santificarte. Él ha prometido que tú serás pueblo de Él. Él ha prometido, esa es la promesa, que te recogerá de los 4 puntos de la tierra y te llevará a su casa. Esa es la promesa que el Padre ha hecho. Este es el sello que tienen, que el Espíritu de Santidad pone en las personas que han creído. ¿A qué han creído? Dice, de acuerdo a este versículo, a la palabra de verdad. Y la palabra de verdad, como lo podemos, ustedes no me tienen que creer, ustedes tienen que investigar y ver que la palabra de verdad no se refiere al Nuevo Testamento, se está refiriendo a la ley y los profetas. Esa es la palabra de verdad. Pero me va a decir entonces que el Nuevo Testamento ya no es la palabra de verdad. Lo que es el Nuevo Testamento es la confirmación que te está hablando acerca de la palabra de verdad. Que al creer en la palabra de verdad, tú vas a ser salvo. Que al creer tú en la palabra de verdad, estás creyendo en el evangelio de vuestra salvación. Lo que está haciendo el Nuevo Testamento es llevándonos a la palabra de verdad. Si tú ves las citas de Pablo, todo lo que Pablo dice, todo lo que el Mesías dice, como está escrito, escrito está, incluso a Satán le dijo escrito está. Todas las citas bíblicas que vas a hallar dentro del Nuevo Testamento se refieren a la ley y los profetas. Y si no me crees, cuando tú lees Hechos 10, se está refiriendo a la ley. Cuando tú lees también Romanos 10, todo el capítulo de Romanos 10, en especial Romanos 10:13, pero todo el capítulo, ¿de qué te está hablando Romanos capítulo 10? Te está hablando de Deuteronomios capítulo 30, del 10 en adelante, donde Pablo dice en Romanos 10, que dice, porque no está tan lejos esto de ustedes para que digan quién lo hará venir, ni está tampoco tan alto ni tan profundo para que digan quién lo hará subir. Todo esto, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de Deuteronomios capítulo 30, que es lo que no está lejos de nosotros, la palabra de verdad, que es lo que no está difícil de entender, la ley de Dios, que es lo que está a nuestro alcance, en nuestra boca y en nuestro corazón, la ley de Moisés, la ley y los profetas. Y si no me crees, compagina, agarra Romanos capítulo 10 y abre en otra Biblia Deuteronomios capítulo 30, verso 10 en adelante, y vas a ver que son las mismas palabras que te está hablando Rab Shaul, el apóstol Pablo. ¿Y qué te dice Pablo? Que tienes que guardar la ley del Eterno para poder alcanzar esta salvación, el evangelio de vuestra salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero confírmalo tú, abre tu escritura y ve qué es lo que se recita, cuál es el sello del Eterno que el Espíritu de Santidad ha puesto en nosotros y la promesa que vamos a recibir
Es lo que acabamos de leer en Éxodo 31 y Éxodo capítulo 30, Isaías capítulo 56. Vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu de santidad de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí ya nos habla de un día que seremos rescatados. En un día seremos rescatados. No habla de una semana, no habla de un mes, no, está hablando de un día. En un día vamos a ser rescatados. ¿Quiénes van a ser rescatados? Solamente los que tengan el sello del Eterno. Solamente los que, como decía en Efesios 1, los únicos que tienen este sello son los que han oído la palabra de verdad y se han sometido, han obedecido a la palabra de verdad, porque esa palabra de verdad es el evangelio de la salvación. Y eso es lo que te estoy presentando el día de hoy. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es la palabra de verdad que fue escrita desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, y el que crea en esta palabra de verdad, en esta que se le está enseñando, dice que el Espíritu de santidad va a sellarlo. Esa es la promesa, va a sellarlo. Y Efesios 4:30 dice que este sello es para rescatarnos en el día que tenga que rescatarnos. ¿Ok? No contristemos al Espíritu Santo. En unas versiones dice Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Porque el Espíritu de santidad de Dios, Él es el que nos ha sellado para el día de la redención, para el día del rescate. O sea que cuando el Eterno venga a recoger su pueblo, venga a rescatar a su pueblo, a sacarlo de aquí, tienes que tener este sello. Si tú no tienes este sello, no le eches la culpa a nadie. No culpes a nadie. Está en las escrituras, la versión que tú quieras leer está de la misma manera. Muchos no entienden cuál es este sello y creen que el sello del Espíritu Santo es danzar, brincar, hablar otras lenguas. Eso no es el sello. Eso es el don de Dios. Ese es el regalo que el Eterno te da de poder hablar lenguas diferentes o idiomas diferentes, interpretar los idiomas, interpretar profecías, conocer cosas que no han sucedido. Eso es un don, es un regalo, pero el sello es diferente. El sello ya lo leímos en Éxodo capítulo 30 y 31. El sello del Eterno para su pueblo es el día de reposo. Pero vamos a continuar. Vamos a ver qué más tenemos aquí. La palabra de verdad todo el tiempo se refiere a la ley de Moisés o a la ley de Adonai. Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. 151, cercano estás tú, oh Adonai, y todos tus mandamientos son verdad. Como te digo, la versión que tú quieras agarrar está así. ¿Cuál es la palabra de verdad? Es la ley de Dios. De acuerdo con el salmista, dice que la ley de Dios es la verdad. ¿Cómo dijo el Mesías que la verdad, qué era la verdad? Los mandamientos. Como dice el salmista también aquí, que todos los mandamientos son verdad. Todos. No excluye ninguno. El salmista no excluye. Como muchos hacen ahora, que dicen, no, si es que hay que guardar los mandamientos, excepto el cuarto mandamiento, excepto el día de reposo. Ese no hay que guardarlo. El salmista dice que todos los mandamientos del Eterno son verdad. Y si en los mandamientos del Eterno aparece que hay que guardar el día de reposo, entonces esa es una gran verdad. Si en la ley de Dios aparece de que hay que guardar el día de reposo, eso es verdad. No es una mentira. Ahora, el Evangelio, eso está en latín y en griego, evangelio, quiere decir buena noticia, quiere decir buenas nuevas, quiere decir una noticia agradable. Hebreos 4:2, mira lo que dice el Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? Las buenas nuevas como a ellos, pero ellos, ¿qué pasó con ellos? También oyeron esta palabra,
¿Quiénes ellos? Estamos hablando del pueblo hebreo. También a ellos, al pueblo hebreo, también se les hizo oír esta palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso es que ellos no entendieron, muchos de ellos no entendieron. Pero dice que a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Alguna vez oíste tú que al pueblo de Israel o a los hebreos estando en Egipto se les llevó el Nuevo Testamento como el Evangelio de Salvación? Yo no creo que se les llevó el Nuevo Testamento. Yo creo que se les llevó la ley del Eterno, se les llevaron mandamientos, instrucciones al pueblo hebreo. Esa es la buena noticia. Ustedes, ¿cuál es la buena noticia? Ustedes, si quieren ser puestos en libertad, salir de Egipto y llegar a una tierra que fluye leche y miel, estas son las instrucciones, estos son los mandamientos a obedecer. Esta es la ley de verdad a obedecer si quieren salir de la esclavitud y ser libres. O sea que la ley del Eterno nos ha libertado de la ley de la esclavitud. O sea, por obedecer la palabra de verdad, obedecer los mandamientos, es que somos puestos en libertad. O sea que la ley no es para esclavizarnos, la ley es para liberarnos, libertarnos de la opresión de este mundo. Muy interesante que a nosotros se nos fueron, a ellos se les anunció un evangelio y a nosotros se nos ha anunciado, dice, el mismo evangelio que también a ellos se les anunció. Muy interesante este versículo. El rapto. Este es un tema que la escritura habla más de 300 veces. Más de 300 veces. Un montón de versículos que hay con respecto al rapto, al arrebatamiento, al recogimiento del pueblo, a la reunificación de Israel. O sea, son palabras que están en la escritura de cómo iba a recoger a su pueblo, para dónde lo va a recoger, para dónde lo va a llevar, en qué tiempo lo va a recoger, cómo es que lo va a recoger. Hay alrededor de 300 o más versículos refiriéndose a esto o a este tema. Y este tema del rapto es un tema tan polémico, es un tema tan hablado, tan predicado, tan anunciado, que muchos, por no entender este tema del rapto, por no entender cuándo es que va a ser este rapto, han hecho que las naciones o el mundo entero, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, ya tengan desconfianza de esto y ya no quieran oír más acerca de este tema del rapto, porque lo vienen predicando desde mucho tiempo y nunca se dio lo del rapto. O dicen uno, yo tengo más de 20 años de estar oyendo que puede venir hoy, que puede venir mañana, esta semana, el mes que viene, y nunca viene, porque el Padre no va a venir. Oiga, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre no va a venir hasta que sea el tiempo definido. ¿Y cuándo es el tiempo definido? Yo creo que en un tema específicamente acerca de eso voy a hablar de la fecha exacta de cuándo es que el Eterno va a regresar, cuándo el Eterno va a mandar a su Hijo a recoger a su pueblo, a todos sus congregados, dice la Escritura. La Escritura dice, porque Él ha establecido un día en el cual Él ha decidido en ese día hacer lo que va a hacer. Lo acabamos de leer también en Efesios capítulo 4, que fuimos sellados para el día de la redención, pero como no hemos entendido cuál es ese día de la redención, ya sabemos que es un día de reposo, pero ¿en qué fecha es ese día, el día de la redención? Claro, como no hemos entrado en detalle, no sabes tú cuál es el día del Eterno cuando Él va a recoger a su pueblo. Es como que yo te diga que en el día de la independencia de El Salvador vamos a estar celebrando la independencia de El Salvador, pero no te doy fecha. Si tú nunca has oído cuándo es la fecha exacta, el mes, el día y cuándo, en qué año fue, tú no vas a conocer. Tendrías que preguntarme, sí, ya sé cuál es la independencia de El Salvador, pero ¿en qué fecha es que es? Entonces tengo que ir a la historia y explicarte la historia, cuándo, en qué año se dio, en qué mes y en qué día. Entonces ya no vas a tener la próxima vez, ya no vas a tener necesidad que te dé la fecha, solamente te voy a decir la independencia de El Salvador. Lo mismo hizo el Eterno con la Escritura y por eso es que el Evangelio, o por eso es que el Nuevo Testamento no te entra en detalle de fechas. Incluso Pablo, en la carta de Tesalonicenses capítulo 5,
Habla en cuanto a los tiempos, hermanos, y las ocasiones no tienen necesidad que les escriba porque ustedes ya conocen bien los tiempos. ¿Ya? Entonces aquí se está hablando en Efesios 4 que nosotros tenemos el sello del Eterno para el día de la redención. El problema es que como no nos han enseñado cuándo es el día de la redención, no sabemos la fecha. Pero en su momento creo que es algo importante hablar acerca del rapto, cuándo es, cuándo se va a dar, cuánto tiempo falta para eso, cómo debemos prepararnos, cómo debemos de estar marcados. Y esta es una de las enseñanzas muy importantes de que tenemos que saber entender que nosotros tenemos que tener este sello para poder ser recogidos en el día del rescate. Ahora, el rapto o el recogimiento de su pueblo, lo leíamos o lo habíamos oído en Isaías 56, pero hoy lo vamos a leer del verso 1 al 8. Así dijo el Eterno, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. Bienaventurado. Aquí la versión le puso bienaventurado, pero sería dichoso, feliz, privilegiado es el hombre que hace esto. Y el hijo de hombre que lo abraza. Aquí no habla del pueblo de Israel, está hablando de cualquier ser humano. Diría dichoso, feliz el ser humano que hace esto. O el hijo de los seres humanos que lo abrace, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en el día de reposo? Mira cómo ya te viene explicando las cosas que tienes que hacer en el día de reposo. O sea que en el día de reposo no harás obra alguna en ello. Pero aquí te dice que en el día de reposo tu mano tiene que hacer cosas buenas, obras de justicia. Tu mano tiene que hacer obras buenas. Dice que guarda su mano de hacer todo mal. O sea, que guardas tu mano para hacer todo lo bueno, todo lo que tenga que ver con el bien. O sea, este es dichoso, porque este es el que va a ser recogido. Vamos a ver, el 6. A los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, no está hablando de Israel, está hablando de los extranjeros, los gentiles, las otras naciones, o sea, el mundo entero. Dice, a los hijos de los extranjeros o al mundo entero que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno, el nombre de Adonai, para ser sus siervos, y todos, en general, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo, el Eterno, Adonai, Yod Hei Bab Hei, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, no solo para Israel, para todos los pueblos. Es bello, maravilloso saber que los extranjeros, las demás naciones están incluidas en esta promesa. Esto es palabra del Eterno. Esto no es invento de hombres. O sea, esto no es para que nos digan sabatistas, esto es para que nos alegremos y digamos somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices porque si hacemos estas cosas. ¿Por qué? Porque seremos recogidos y seremos llevados, dice aquí, al monte santo del Eterno, al monte santo de Adonai. Y nos recreará en su casa. Oiga bien, o sea, al guardar el día de reposo. Y esto es el libro de Isaías. Y ya lo vamos a leer en el Nuevo Testamento. No sé si me va a dar tiempo, pero voy a tratar muy rápido. El verso 8 dice el Eterno, Adonai, el Señor, Elohim, el que reúne a los dispersos de Israel, o sea, el que va a recoger a Israel, a los que están esparcidos entre las naciones, porque recordemos que las 10 tribus de Israel no están perdidas, como muchos están predicando que están perdidas. No están perdidas. Están donde el Eterno las quiere tener. Ahí están. El Eterno sabe dónde están. Tal vez estén perdidas ante los ojos de nosotros, pero ante los ojos del Eterno, ante los ojos de Dios, las 10 tribus que están en el exilio, el Eterno sabe dónde las tiene. Y en su momento dice aquí que Él reunirá a los dispersos de Israel, a los que sacó, los tiró al exilio, Él también los va a recoger de nuevo. Pero además de recoger a los dispersos de Israel, también dice que juntará sobre Él
también a los que se congreguen juntamente con Israel, refiriéndose a los extranjeros. O sea, tanto israelitas que abracen el día de reposo, que guarden el pacto, que amen el nombre de Dios, el nombre del Eterno, los va a recoger, pero también juntará a los que se estén congregando juntamente con ellos, con Israel. O sea, la promesa no solo es para Israel, es para todos los que se quieran congregar en estas enseñanzas. Ok, bueno. El Mesías Yeshua guardó el día de reposo. ¿Será que lo hizo? Vamos a leerlo rapidito y voy rápido por debido al tiempo. Lucas capítulo 4, verso 16 dice lo siguiente, que el Mesías Yeshua vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en Shabbat, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, la costumbre del Mesías no era congregarse en domingo, no era congregarse toda la semana. La costumbre del Mesías Yeshua era de congregarse en Shabbat, como lo dice la versión, el Nuevo Testamento. Muchos dicen que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. Ok, fue escrito en griego. Ok, lo creo y no voy a debatir el tema porque tanto el griego como el hebreo dicen lo mismo. No hay diferencia alguna. En cuanto a este tema, dice el día de reposo. Si tú te vas al texto griego, no dice día de reposo. No dice el día séptimo día, no dice domingo. Si tú te vas al griego, este versículo en el griego dice que en el día de Shabbat o Shabbatov entró en la sinagoga. Pero vamos a continuar porque necesito ir rápido. El libro de Marcos, capítulo 1, 21, dice lo siguiente. Dice que entraron en Capernaum y los días de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Otra vez, en el libro de Marcos 1.21, vete al texto griego y no vas a encontrar que diga que en los días de reposo. Lo que vas a encontrar dice que en los Shabbatov o en los Shabbat entró en la sinagoga y enseñaba. Ahí vas a hallar todo el tiempo que encuentres día de reposo, séptimo día o primer día de la semana, lo que vas a encontrar es la palabra Shabbat o Shabbatov en griego. Nunca aparece domingo, nunca aparece el primer día de la semana, nunca aparece el día octavo. Siempre aparece Shabbat. Bueno, pero lo vamos a confirmar. Verso 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, bueno, pero vamos a continuar. Lucas 13, verso 10. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. O sea, otra vez aparece en el griego Shabbat o Shabbatov. Dice, y había ahí una mujer que desde hace, 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba, dice, encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Era una mujer jorobada, tenía joroba, encorvada, caminaba inclinada, porque tenía esa su enfermedad. Y en este día ella fue sanada. Imagínate qué interesante que todos los milagros del Mesías los realizó en un día de reposo. El Eterno hizo todo en un día de reposo. Todo lo que la obra del bien, ¿se acuerdan? Isaías 56 habla que en el día de reposo hay que hacer obras del bien. Ya lo vamos a leer en Mateo 12:12 cuando dice que el Shabbat o el día de reposo, el Shabbatov, es para hacer obras del bien. No es para abolirlo, es para hacer obras del bien. Pero vamos a ver. ¿Se puede en Shabbat salvar una vida o destruirla? Vamos a verlo porque esto es el Brit Hadash, o el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. En Lucas 6:9 está esa pregunta. Entonces Yeshua les dijo, os preguntaré una cosa. Y lee tu versión. Y dice, ¿es lícito en el día de reposo o en el Shabbat o Shabbatov hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? O sea, me está permitido, de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a la Torah, ¿puedo hacer estas obras? Porque allá dice no harás obra alguna. ¿Puedo hacer estas obras de salvar, sanar, levantar muertos? De acuerdo a la Torah. Acuérdense que en este entonces Yeshua se regía por la ley del Eterno. Yeshua se regía por los mandamientos del Eterno y no se regía por otra cosa, sino por la ley, por la ley y los profetas. Entonces, estaba en la ley de Moisés o en los profetas permitido, escrito que estaba permitido hacer obras del bien en ella
Bueno, vamos a ver, Lucas 14, 3 al 6, existe otra vez la pregunta, que entonces Yeshua habló a los intérpretes de la Torá, o intérpretes de la ley, o los que, digamos, los eruditos, o los doctores de la ley, de la Torá, y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿En el Shabbat o en el Shabbatov es lícito sanar? Y dice que nadie podía replicarle a estas cosas. ¿Saben por qué no les podían replicar? Porque la Torah dice que sí se puede. Es interesante que la Torah diga que en el día de reposo es para que tú descanses. ¿Por qué vas a descansar si tienes preocupaciones? Porque te falta dinero, porque te falta cualquier cosa. Él te bendice. En Shabbat te bendice. Para eso lo bendijo Él, para bendecirte a ti. ¿Estás enfermo? El Padre te santifica, y cuando te santifica quiere decir que te limpia de cualquier enfermedad que tú tienes. Para eso Él estableció el día de reposo, para que vengas cansado durante 6 días, cansado de trabajar, y descanses. Para que entre semana que estuviste enfermo vengas en Shabbat y te sanes. Para que tal vez en los 6 días no te ajustó el sueldo, en Shabbat Él te bendice y comienzas una semana muy bendecida. Para eso Él estableció el día de reposo, para bendecirte, y cuando te bendice en todos los aspectos de tu vida, tanto en lo terrenal como también en lo espiritual. Lo leíamos en Éxodo capítulo 31, capítulo 30 y capítulo 31. Ahora Marcos capítulo 3 del 1 al 6 dice, otra vez entró Yeshua en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y les dijo la misma pregunta, ¿es lícito en los días de reposo, en Shabbat, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Entonces dice que ellos, otra vez, nuevamente, no podían responderle palabra, sino que ellos lo que hacían era guardaban silencio, se callaron. Impresionante. Ahora, ¿podemos hacer obras del bien en Shabbat? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Podemos hacer sanidades en Shabbat? ¿Podemos hacer todas estas cosas? Vamos a ver en Isaías 58, 13 al 14. Dice, imagínate lo que dice, si retrajeres del día de reposo, del Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, en el día de Adonai, en el Shabbat, no podemos hacer nuestra voluntad. Si no podemos hacer nuestra voluntad, ¿la voluntad de quién vamos a hacer? La voluntad del Eterno. Y dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso al Eterno, Adonai, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué tienes que hacer? Hablar las palabras de Adonai, hacer la voluntad de Adonai, andar en el camino de Adonai, hacer todo lo que Adonai quiere que yo haga. ¿Y qué es lo que el Eterno quiere que yo haga? Que yo, que estoy siendo bendecido, bendiga a mi prójimo, bendiga también a mis semejantes. Esa es la voluntad de Dios. Si el Padre me dio vida, yo tengo que también ayudarle a otro para que viva. Vamos a ver, 14. Entonces te deleitares en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno de Adonai lo ha hablado. Esta es una firma con seguridad, un sello que el Eterno pone, o sea, como dijo el mismo Yeshua, de cierto te digo que esto es seguro, esto es verdad. Ya, entonces, Isaías 56 lo leíamos, donde dice, dichoso el hombre, feliz el hombre que haga esto, el hijo de hombre también que lo abrace, que guarda el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Lo que hace es todo bien. Entonces, ¿sí se pueden hacer obras del bien? Sí. ¿Sí se puede hacer la voluntad del Eterno? Sí. ¿Sí debemos de andar en los caminos del Eterno y hablar las palabras del Eterno en Shabbat? Sí. Para eso es ese día, para hacer obras del bien. Ahora, ¿qué dijo Yeshua concerniente a esto? Vamos a ver Mateo 12, del 11 al 14. El 11, y les dijo, Yeshua les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el Shabbat o Shabbatov, día de reposo, no le echa mano y la levanta? Esas son obras del bien. ¿Por qué? Porque está salvándole la vida a un animalito. Pues, ¿cuánto vale un hombre que una oveja? ¿Cuál tiene más valor? ¿Un animal o una persona? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de Shabbat, en los días de reposo. En los Shabbatov es
para hacer obras del bien. Todo lo que tenga que ver con la voluntad del Eterno hay que hacerlo. Ya sea salvar a un animalito o ya sea salvar a una persona, sanar a una persona, todo esto está permitido hacer en Shabbat, de acuerdo con las palabras de Yeshua, del Mesías, como de acuerdo con los profetas y de acuerdo con Adonai. Todo esto lo podemos hacer. Y esto era lo que no entendían los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley. Por eso no podían contestar palabra alguna, porque sabían ellos perfectamente bien que la Torá o la ley de Dios lo permitía hacer todas estas cosas. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada o sanada como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirlo, para matarlo. ¿Quiénes eran los que los querían matar? No era el pueblo. Aquí hay otro tema muy grande, como se predica ya, que el pueblo de Israel era el que quería matar al Mesías. Nunca el pueblo de Israel quiso matar al Mesías. Fueron los fariseos, fueron los líderes. Y no voy a decir todos, sino que los malos líderes de aquel entonces son los que querían destruir al Mesías. Los malos líderes, los malos fariseos, los malos escribas, los malos intérpretes de la ley, todos estos que eran malos, que no eran justos delante del Eterno, eran los que procuraban la muerte del Mesías, no el pueblo de Israel. Pero ese es otro tema. Como decía Isaías 56:2, que ya lo vimos, que el día de Shabbat es para guardar nuestra mano de hacer cosas malas. En el día de Shabbat solamente podemos hacer obras de bien. O sea, dice aquí que dichoso el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, sino que lo hace bien. El Shabbat o el día de reposo es para hacer obras del bien, no para hacer obras del mal. El día de reposo no es tampoco para abolirlo. El día de reposo no se creó para abolirlo, sino para que lo obedezcamos, para que guardemos el día de reposo y hagamos obras del bien. De acuerdo con el Mesías, dice que el día de reposo es para hacer obras del bien. Mateo 12:12. Léelo, escudriña bien. Ok. La ley prohibía cortar, aquí quise poner cortar espigas en Shabbat o en día de reposo, porque recordemos que sus discípulos venían también cortando espigas en el día de reposo. También por esto lo criticaron al Mesías. Mateo 12, del 1 en adelante. En aquel tiempo iba Yeshua, dice, por los sembrados. Y era un día de reposo, o sea, un Shabbatop, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaban a arrancar espigas y a comer. ¿Esto está prohibido en la Torá, arrancar espigas con la mano y comer? No, no está prohibido. La Torá lo permite, la ley de Dios lo permite. Y lo vamos a leer a continuación. Y viéndolo, dice, los fariseos, los malos fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de Shabbat o en el día de reposo. En el día de Shabbatop, dice en el griego, en el día de Shabbatop. Está prohibido hacer esto. Pero en realidad está prohibido en la ley de Dios hacer esto. En el día de reposo está prohibido. Vamos a leerlo en Deuteronomio 23, 24 al 25 y vamos a ver si los fariseos estaban correctos o estos fariseos no eran muy buenos para interpretar la Torá, la ley de Dios. Vamos a ver qué tan buenos eran. Y dice que cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarse, mas no pondrás en tu cesto. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea que arrancar espigas con la mano sí está permitido, pero no cortar con alguna herramienta, sino con la mano. O sea, la Torah sí permite en Shabbat arrancar espigas. Esto está permitido por el Eterno, no es algo que está prohibido de hacerlo. Ahora, en Shabbat sí se puede cortar espigas para comer, mas no podemos para llevar. Por eso los discípulos, ellos estaban haciendo porque tenían hambre. O sea, era para salvar sus vidas porque tenían hambre, tenían una necesidad y por eso venían cortando y comían. ¿Ok?
se las comían allí en el momento, no arrancaron para llevar, ni agarraban los grandes manojos para llevar, sino que las arrancaban para comérselas ahí mismo. Esto está permitido, señores. Yo no sé estos fariseos qué instrucciones, qué ley estaban leyendo o quizás no entendían todavía. Pero se cambió el día de reposo por el domingo. O sea, ¿cuándo en las escrituras se permitió este cambio? ¿Por qué fue que se cambió el día? El día séptimo por el octavo día. O sea, el Shabbat por el domingo. El Shabbat, el séptimo por el octavo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde en la escritura dice que el día de séptimo o el día de reposo ya no lo vamos a guardar y que ahora vamos a guardar el domingo o vamos a congregar el domingo? Porque si fuera así, entonces el domingo o el octavo día tendría todas las bendiciones que tiene el Shabbat o las maldiciones que tiene también por no guardar el Shabbat. Pero no hay ni siquiera bendiciones por guardar el domingo, ni siquiera maldiciones tampoco por guardar el domingo. O sea, te congregues el domingo o no te congregues, no hay consecuencias. No hay bendiciones como no hay maldiciones. Pero en el día de reposo sí las habían. Pero veamos y entendamos un poco esto. Vamos a ver. Dice en el libro de Hechos, capítulo 20, del 7 en adelante, dice lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Si tú tomas tu versión, tu Biblia, abres Hechos 20, capítulo 20, versículo 7 en adelante, vas a encontrar esta frase, que yo la tengo en azul, la resalté en azul para que la podamos ver en la Biblia. Y aparece el primer día de la semana. Y ahora yo les voy a decir que no está complicado entender un pasaje de la Escritura. Simplemente lo que hay que hacer es irnos, ya que pues decimos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues vámonos al griego y veamos qué es lo que dice realmente en el griego. Y si no tienes esa facilidad, pues déjame yo ahorita te ayudo en cuanto a esto. Dice el verso 8 que habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Si tú lees este pasaje, no encuentras un pedacito aquí en estos dos versículos. No me gusta leer uno, me gusta leer hasta 3, 4 versículos para leer el contexto. Y aparece que el primer día de la semana estaban reunidos, pero no hay una orden que diga por este versículo o por esta reunión que hubo de aquí en adelante deben congregarse en el primer día de la semana. No hay una orden aquí a decir que se haga de aquí en adelante de congregarse en el primer día de la semana. No hay una orden. Se está diciendo que en el primer día de la semana se reunieron. Pero veamos cómo es que aparece este versículo en el texto griego. Vamos al texto griego. Y en este texto griego aparece el primer día de la semana como la palabra Shabbatov. Y ahí está la palabra en griego. ¿Cómo está? Si tú ves, aparece Shabbatov con una V pequeña al final. Shabbatov. Yo lo escribí como se pronuncia y lo escribí como es que se escribe en griego. Shabbatov. Y se interpretó o se tradujo como el primer Shabbat de la semana. Si tú lees el verso 6, Hechos 20, 5 y 6, te vas a dar cuenta que está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Que esta fiesta de panes sin levadura se celebra por 7 semanas. Por una semana. Pero empieza un conteo de 7 semanas hasta llegar a la fiesta de Pentecostés, Shavuot, que las demás congregaciones lo conocen como el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50, o la fiesta de los 50 días, que son 7 semanas de 7, que nos dan 49. Entonces, cuando habla del primer día de la semana, está hablando del primer Shabbat de las semanas. O sea que apenas comienza el conteo del Omer o el conteo de la cebada para llegar al conteo de los 50 de la fiesta de Shavuot. En esa primera semana, en el primer Shabbat de la primera semana de la fiesta de las semanas, es que se reunieron los discípulos para partir el pan. No está hablando que te congregues en domingo, sino que está hablando que en ese primer Shabbat de la primera semana se reunieron. Por eso es que Pablo no podía salir, sino que partió al día siguiente.
porque en Shabbat no se puede viajar, no puede salir. Entonces tuvo que esperar hasta el siguiente día, que ya era domingo, para salir, encaminarse a donde él tenía que llegar, que ir. Pero vamos a ver un poquito, a profundizar más esto. Dice que en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo. Y aquí en el griego aparece la misma palabra que aparece en Hechos 27, la palabra Shabbatov. Entonces, cada vez que encuentras día de reposo, en el griego vas a encontrar que dice Shabbatov. Cada vez que encuentres primer día de la semana, en el griego vas a encontrar Shabbatov. Lo mismo, que el Shabbatov viene de la palabra hebrea que es Shabbat o Shabbatón, que es un Shabbat alto, una fiesta solemne, o sea, una fiesta elevada. Ahora, Lucas 13:10 dice que enseñaba Yeshua en una sinagoga en el Shabbatov. En el griego aparece la misma palabra que aparece en Hechos 27. Y en Lucas 6:6 dice que aconteció también que en otro día de reposo, o sea, en otro Shabbatov o en otro Shabbat, que él entró también en la sinagoga a enseñar. Y así es como nosotros vamos entendiendo la escritura cuando nos vamos al griego y vemos de que todo lo que nos dijeron que el primer día de la semana era domingo, no está así en el griego. Fueron interpretaciones de hombres, no interpretación del texto original. 1 Corintios 16, 1 al 2, dice que en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Otra vez, la ofrenda para los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted va a decir, no, pues que santos no hay ninguno. Justos tampoco no hay ninguno. Bueno, aquí había una ofrenda para los santos. Y de acuerdo con Éxodo 30 y Éxodo 31, los santos son los que se congregan en el Shabbat, en el día de reposo, porque Él santificó el día de reposo para, dice, santificarlos a ustedes. O sea, yo soy Adonai, yo soy el Eterno que los santifico. Por eso guardarán mis días de reposo, para que yo los santifique. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Cuáles son las ofrendas de los santos? Lo que se le traía a los que se congregaban en el día de reposo. Vamos a ver. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces estas ofrendas. ¿Cuándo había que recogerlo? Cada primer día de la semana. Vamos a ver el texto griego, que dice el primer día de la semana, y en el texto griego encontramos otra vez la palabra Shabbatov, o sea, el primer Shabbat. Entonces, se tiene que hacer esto en el Shabbat, recogerlas cada Shabbat. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las fiestas del Eterno. O sea, ahora, el verso 2, que dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero si tú lees este versículo, no aparece que diga por cuanto en este primer día de la semana se hacía esto, de aquí en adelante, pues solo se congregarán el primer día de la semana. Ahí se entendiera que sería un domingo. Pero aquí no hay una orden diciéndote que de acuerdo que estas ofrendas iban a hacer en el primer día, pues habría que congregarse ya de hoy en adelante el primer día de la semana. No hay esa orden, no existe esa orden por ningún lado. Vamos a ver Hechos capítulo 13, verso 14. Ellos, dice, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. En el griego diría en un Shabbatov. En un Shabbatov entraron en una sinagoga, en un Shabbatov y se sentaron. Es interesante el griego. Yo te insto que vayas al griego, lo analices y te vas a dar cuenta de esto. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron ¿a quién? A Pablo y a ellos, que les dijeron que si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo, que hablaran. Y pues Pablo ¿cómo se llama? Pablo y Bernabé, pues estaban ahí, pues
dispuestos a enseñar la palabra del Eterno. Pero ¿qué es lo que se leía? Dice en el verso 15, en el día del Shabbat se leía la lectura de que la ley y los profetas. No se leía el Nuevo Testamento porque no había Nuevo Testamento. Entonces, cómo era que hacían ellos de obedecer el domingo cuando todavía no se guardaba el domingo? No se hacían estas cosas. Y si leemos aquí, cómo es que ellos entendían todas estas cosas si solamente leían la ley y los profetas. O sea que imagínate, estamos en Hechos capítulo 13 y vamos a terminar el libro de Hechos y siempre en Shabbat se leía la ley, la Torá, los mandamientos de Adonai y los profetas. En el tiempo de Yeshua también solamente se enseñaba la ley y los profetas. No se enseñaba el Nuevo Testamento, solo se hablaba del Antiguo Testamento. Entonces, es impresionante, por eso es que ahora nosotros, bueno, se predica diferente. Nosotros, digo yo, porque yo estuve allí un tiempo enseñando estas doctrinas fuera de contexto bíblico y hemos entendido de que el Nuevo Testamento, si no conoce la ley y los profetas, va a distorsionar muchas cosas de las enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos, incluyendo las enseñanzas del Mesías. Bueno, Shabbat Shalom. Entonces, la palabra Shabbat Shalom es una palabra hebrea que se refiere a que tengas un bendecido día de reposo, que tengas un bendecido día. Cuando dice Shalom, la palabra Shalom no quiere decir, sí, se encerró la palabra paz, que tengas paz en Shabbat, o en el séptimo día que tengas paz. Pero la palabra Shalom es una palabra mucho más extensa que simple y sencillamente que tengas paz en Shabbat, sino que seas bendecido en todas las áreas de tu vida, que tengas paz en todas las áreas de tu vida. Bendecido en cuanto a economía, bendecido en cuanto a trabajo, bendecido en cuanto a todas las cosas, sanidad, salud, prosperidad. Eso se refiere la palabra Shalom, que tengas paz, no vivas preocupado, no vivas de preocupaciones, sino que seas bendecido en ese día. O sea, anhelamos que el Eterno, cada que llegue Shabbat, tú seas prosperado. Todos los que se congreguen en Shabbat sean prosperados, sean bendecidos, como la casa de Israel, ¿verdad? Ahora, que tengas un bendecido Shabbat, sería un poquito más correcta la palabra Shabbat Shalom. Que en Shabbat seas bendecido, o que tengas un bendecido día de Shabbat. El Shabbat, en Shabbat solo hacemos obras del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no procuramos hacer mal a nadie. En Shabbat nos congregamos a leer la palabra del Eterno. En Shabbat hacemos todo lo que en Isaías 58, 13 al 14, como lo leíamos, nos declaraba el Eterno a través de su profeta Isaías. Que en Shabbat las obras que hacemos son las obras que hacemos por necesidad y no por interés. No nos dedicamos a hacer, dice, solo la voluntad del Eterno. No hacemos algo que no tengamos que hacer. Si hacemos algo es porque necesitamos hacerlo. Por ejemplo, si tú te obligan a trabajar en Shabbat, no es porque tú quieras trabajar, te obligan, es una necesidad. Pero si tú tienes el día libre para congregarte en ese día y no te congregas, no lees la escritura, no buscas estar haciendo la voluntad del Eterno, entonces tú estás desobedeciendo al mandamiento del Eterno, ¿verdad? Y acordémonos lo que leíamos en el Salmo 119, todos los mandamientos del Eterno son verdad. Ninguno de ellos es mentira, incluyendo el día de reposo, y todos son todos. Acordémonos de las palabras de nuestro Mesías Yeshua en Juan 14:15 y Juan 14:21, ¿verdad? Si ustedes me aman, van a guardar todos los mandamientos. Si me aman, guardarán todos los mandamientos. Y en el 21 dice, los que guarden los mandamientos del Eterno, los mandamientos, los que guarden mis mandamientos, son los que me demuestran que me aman. Y yo los amaré, mi Padre los amaré, y vendremos a Él y haremos casa, haremos morada dentro de Él. O sea, ¿por qué es que somos santos? Porque guardamos los mandamientos y porque el Eterno habita en nosotros. Y acordémonos que el Eterno no habita en donde Él está, no hay pecado. No puede haber pecado. Sino que estamos en santidad porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos su día de reposo. Así es que, bueno, ya me tomé mucho más tiempo de lo que tenía que tomarme.
El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti mucha vida, mucha vida. El Eterno alce su rostro sobre ti, ponga en ti mucho shalom, mucha paz, mucha bendición, mucha prosperidad. Así es que te insto que guardes el día del Eterno, porque es el día de Adonai. En otra oportunidad vamos a estar hablando acerca de esta polémica, de esta controversial enseñanza acerca del rapto. Vamos a mirarlo cuándo es, cuándo va a ser, en qué tiempo va a ser, en qué fecha va a ser. Es cierto, el Mesías dijo que el día y la hora nadie la sabe. Bueno, tú la vas a conocer porque solamente la saben los que escudriñan la palabra del Eterno. Solamente ellos saben cuándo es. O sea, ¿a qué es lo que se le llama en la Escritura el día escondido? El día que nadie sabe a qué tiempo se le llama. Acordémonos que la carta de Tesalonicenses, creo que es primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 en adelante, donde nos habla acerca de que en cuanto a los tiempos y las sazones, hermanos, no tengo necesidad de escribirles porque ustedes ya conocen bien los tiempos y saben cuándo van a suceder todas estas cosas. O sea, ellos ya sabían, nosotros no sabemos. Bueno, algunos no saben, pero los que ya hemos sabido, por eso es que vamos a escudriñar, leer texto pasaje por pasaje y te vas a dar cuenta cuándo es el rapto, en qué tiempo, en qué día va a ser el rapto, cuándo va a suceder para que te prepares para ese día que está muy cerca, está muy próximo a suceder. Y recordémonos que los únicos que van a ser librados, llevados, son los que han sido sellados con el Espíritu de Santidad, con el sello de Dios, que ya lo vimos en Éxodo 30 y Éxodo 31, que el sello del Eterno es el día de reposo, que eso es lo que el Espíritu de Santidad nos ha sellado con ese sello para ese día del rescate, de la redención. Hay un día y ya está establecido. Dice la Escritura que está establecido un día, el cual Él va a venir a hacer lo que tiene que hacer en ese día establecido, escrito en la Escritura. Así es que lo vamos a entender. Vamos a ver cuándo es, cuándo va a ser, y espero pues me tengan paciencia también, porque son enseñanzas muy necesarias. Así que el Eterno te bendiga y será hasta un próximo video. El Eterno que te guarde en todas las áreas de tu vida.